La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida por todos como UNESCO, fue fundada en el año 1945. Su objetivo, contribuir a la paz, la seguridad y el desarrollo del mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones. Desde 1972, la UNESCO ha demostrado una especial preocupación por el rescate y conservación de las riquezas naturales y culturales del mundo. Es por esto que 911 lugares considerados verdaderos hitos del planeta han sido distinguidos con el título de Patrimonio de la Humanidad. 187 países apoyan esta iniciativa con el objetivo de que estos maravillosos lugares sean preservados para las futuras generaciones. La Acrópolis de Atenas, en Grecia, Venecia, en Italia, la Catedral de Colonia, en Alemania, Memphis, en Egipto, el Palacio y Parque de Versalles, en Francia, la Gran Muralla, en China, la Estatua de la Libertad, en Estados Unidos, el Palacio de la Ópera de Sydney, en Australia, son solo algunos ejemplos en el mundo de patrimonios culturales de la UNESCO. Y Chile no es la excepción. En Chile hay muchos lugares patrimoniales. Tenemos Isla de Pascua, las 16 iglesias de Chiloé, las ex salitreras del norte, Suel y Valparaíso, este hermoso puerto donde su historia comienza aquí. Lo que están observando ustedes acá es el Santiaguillo, el nombre de la primera embarcación que llegó acá a Valparaíso en el año 1536, en una expedición que manda Diego Almagro al capitán Juan de Saavedra, y en esta embarcación él llega acá a Valparaíso y solamente la descubre en ese año, en el año 1536. Desde 1536 hasta más o menos 1800 no hubo grandes acontecimientos. Más que nada llegaron un par de piratas, corsarios, el más conocido fue Francis Drake. La verdadera historia de Valparaíso comienza acá, en el puerto de Valparaíso, ya que en el año 1848 se descubre el oro en California, en Estados Unidos. ¿De qué manera nos dio un beneficio a nosotros? Fíjense ustedes que los grandes empresarios venían desde Europa. Y si hacemos una cronología, el mapa de Chile es como nuestro cuerpo humano. Entonces los barcos venían de Europa, pasaban por el Atlántico, Argentina, daban la vuelta por el sur de Chile y llegaban más que nada acá a Valparaíso, al Pacífico Sur, a abastecerse. Algo así como un gran mall, un gran supermercado, donde necesitaban tener alimento, abastecimiento, pero verdaderamente su punto final era el Pacífico Norte, California, en Estados Unidos. Ahí estaba la gran mina de oro, donde se sacaba mucho dinero. Entonces había muchos empresarios que se enamoraban también de Valparaíso. Y no solamente de la ciudad para hacer negocio, sino también se enamoraban de las porteñas. Y así fueron creando unas pequeñas ciudades en todo lo que es esta parte del cerro, lo que es Cerro Alegre. Siguió la historia, siguieron los acontecimientos, pero lamentablemente a comienzos de 1900 suceden tres graves problemas para la economía, más que nada. Primero, en 1906 hubo un gran terremoto que casi desaparece esta ciudad desde el punto de vista de su arquitectura. Segundo, en el año 1907 se descubre el salitre sintético. Nosotros teníamos el natural, que se extraía en el norte, la economía se manejaba acá, pero Alemania inventa lo que era sintético y eso afectó mucho al puerto. Y el tercer problema, 1914, cuando se inaugura el Canal de Panamá en Centroamérica. ¿Cuál fue realmente el problema? Los barcos ya no daban la vuelta por el sur de Chile, sino daban la vuelta por Centroamérica. Desde ese minuto el puerto empezó a decaer su movimiento mercantil, es decir, no habían tantos barcos que venían a Valparaíso y eso empezó a bajar, después le sumamos todo lo que es la tecnología, comenzaron a llegar las grúas, los contenedores, fue tanto así que Valparaíso ya no es el puerto principal de Chile, el actual es San Antonio, pero eso no quiere decir que no es importante, sigue compitiendo muy fuerte con San Antonio, son dos puertos que van de la mano. Este realmente ha tenido un nuevo renacimiento, como se puede decir, por tres grandes motivos. Primero, se creó el Ministerio de la Cultura y su edificio principal se encuentra acá, en la parte baja de la Plaza Rafael Sotomayor. En esta plaza conjugan muchos edificios importantes de nuestro país. Uno de ellos es la Comandancia en Jefe de la Armada de Chile, un edificio de 1910, fue la antigua Intendencia, pero hoy funciona la máxima autoridad de la Armada de Chile. Otro edificio importante que hace capital también en nuestra zona, en nuestro Valparaíso, es el Servicio Nacional de Aduana, donde se ve esa torre tan imponente en la entrada del Muelle Prat. Un tercer edificio que conjuga también en esta plaza es el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el antiguo Correo.
Hoy funciona el Ministerio de la Cultura y un cuarto edificio, que es el más importante de estos tres que he nombrado, en Valparaíso se encuentra el Poder Legislativo, el Congreso Nacional, que del año 1990 los parlamentarios trabajan acá en la ciudad puerto de Valparaíso. Segundo hito importante es que en cada verano llegan alrededor de 40-45 cruceros que han llegado a esta gran bahía de Valparaíso. Y lo más importante, que ha estimulado muchísimo el turismo, es que el 2 de julio del año 2003 parte de esta ciudad fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Eso ha dado un pie muy importante para el turismo y para que exista una verdadera reactivación de la economía de esta ciudad. Uno de los principales lugares donde comienza esta ruta patrimonial es justamente acá, el ascensor El Peral, que va a dar al Cerro Alegre, que es uno de los lugares más importantes del área declarada Patrimonio de la Humanidad. ¿Por qué es realmente importante? Fíjense ustedes que aquí llegaron a habitar los primeros emigrantes, especialmente ingleses, alemanes, atraídos por la fiebre del oro de California. Ellos trajeron todas sus costumbres, trajeron su arquitectura, su religión, sus deportes y se fueron instalando acá. Aquí hicieron su fortuna, aquí se enamoraron también de chilenas, de porteñas, como le dicen a la mujer de Valparaíso, y fueron trayendo de a poco todas sus costumbres. Por ejemplo, trajeron la religión, ¿ya? Trajeron también su educación, sus deportes, todo lo iban instalando en este Cerro Alegre y el Cerro Concepción, donde fue una mini ciudad. La gran pregunta: ¿por qué ellos fueron construyendo acá? Porque era muy caro enviar a sus hijos, estoy hablando 150 años atrás, enviar a sus hijos a estudiar a Europa era muy caro. Entonces traían profesores desde Europa y fueron construyendo sus propios colegios. Ejemplos: el Colegio Mackay, el Colegio Alemán. Grandes personajes llegaron acá, como Pascual Baburiza, Renzo Pequenino, que quizás ustedes lo van a conocer como Lucas, un gran caricaturista que llegó acá. O quizás les suena más familiar este nombre, la familia Mackay, que fue una familia alemana que comenzó con una pequeña tienda de pan y galletas y llegó a ser una gran empresa de chocolates. Estos personajes más otros llegaron a hacer grandes proyectos y activaron la economía de este Valparaíso, que gracias a ellos y muchas otras gestiones más, hoy tiene el reconocimiento de ser Patrimonio Cultural de la Humanidad. Valparaíso tiene un estilo arquitectónico muy particular, como todos sabemos, pero hay algo muy especial, que es un forraje que usan muchas casas en Valparaíso. Acá el porteño, el habitante, le llama calamina. Y saben ustedes que tiene una historia muy especial. Esta lata se comenta que se traía como lastre. Lastre era como para hacerle peso a los barcos que venían desde Europa para pasar el Cabo de Hornos. Entonces le echaban latas, piedras, pero esta lata cuando llegaba a puerto se comenta que la regalaban en los puertos y la gente bajaba desde los cerros a buscar esta lata y la usaban para forrar las casas. ¿Por qué se usaba tanto? Porque resistía muy bien la sal del mar. Han pasado 100 años y muchas de ellas están intactas y es parte también del patrimonio de la arquitectura de Valparaíso. Uno de los temas importantes en la arquitectura de Valparaíso es la arquitectura triangular. Nosotros, los guías turísticos, le llamamos las casas estilo crucero o estilo barco. Muchas de estas construcciones están a lo largo de todo lo que es la ciudad de Valparaíso. Una de las más importantes, que incluso hace un tiempo se grabó una telenovela en esta casa, es la que van a poder apreciar acá. Fíjense ustedes, el tipo de arquitectura es como un triángulo, es como una proa realmente de un barco. Eso es muy típico en Valparaíso. Y también tenemos la arquitectura que fue construida en quebradas, como las que se pueden observar arriba, que ustedes pueden apreciar que tienen 3 e incluso hasta 4 pisos, pero realmente tienen 1 o 2 pisos por el otro lado. ¿Eso a qué se debe? Que están construidos en la bajada del cerro, en lo que nosotros llamamos quebradas. Una de las cosas típicas de Valparaíso es su colorido, las casas de colores. Y fíjense ustedes que la historia comienza cuando los barcos llegaban a hacer mantención al puerto de Valparaíso, pintaban los colores de los barcos con, obviamente, colores llamativos, rojo, verde, azul, etc. Pero lo que sobraba de pintura la dejaban en el puerto. Y la tradición dice que la gente bajaba desde los cerros a tomar estos restos de pintura y comenzó a pintar las casas de colores. Y qué mejor ejemplo y qué mejor recuerdo, nuestro himno popular, La Joya del Pacífico, cuando dice: eres un arco iris de múltiples colores. Eso lo vemos reflejado en la arquitectura de acá, de este puerto hermoso. Eres un arco iris de múltiples
múltiples colores, tu Valparaíso, puerto principal. Tus mujeres son blancas margaritas, todas ellas arrancadas de tu mar. Nos encontramos en uno de los dos cerros patrimoniales de Valparaíso, Cerro Concepción, que junto al Cerro Alegre juntan las tres religiones más relevantes: la iglesia luterana, la iglesia católica y también la iglesia anglicana, que es una iglesia más importante debido a su arquitectura. Fíjense ustedes que en el año 1858 no existía la libertad de culto, es decir, no se podía tener más que una religión que no fuera la católica. Pero los ingleses pelearon y obtuvieron la oportunidad y el permiso de construir una iglesia anglicana, pero tenía que tener un par de condiciones: que no tuviera torre, que no tuviera una entrada principal, es decir, que estuviera como escondida, camuflada. Fue así que en el año 1858 se inaugura la iglesia anglicana San Paul, que, como dato importante, cada domingo al mediodía se hace un concierto de música clásica con un órgano que es espectacular, un órgano que tiene más de 1000 tuberías. Uno de los lugares importantes también de acá de la ciudad de Valparaíso son los cementerios. Tenemos el cementerio número 1, el cementerio número 2, el Disidente, que enterraban a los que no eran católicos. Exactamente, los que vivían acá en estos cerros, Alegre y Concepción, descansaban en esos cementerios. Dentro de este anfiteatro multicolor que tiene Valparaíso, una de las cosas también muy hermosas son sus miradores. ¿Cómo no nombrar Mirador Diego Portales, Mirador 21 de Mayo, Mirador Yugoslavo, Mirador Gervasoni y este mirador, el Mirador Atkinson, que nos deja esta hermosa vista de la ciudad puerto? Dentro de la ruta patrimonial cultural de Valparaíso, sin lugar a dudas, los museos cumplen un lugar muy importante en estos lugares turísticos. Uno de esos es el Museo de la Fundación Renzo Pequenino, nombre de este italiano que amó tanto la ciudad de Valparaíso. Su nombre artístico era Lucas. Él así se hizo conocido, dejó mucha cantidad de caricaturas, dibujos. Yo les recomiendo, si quieren conocer Valparaíso, su historia con humor, vengan a conocer el museo de este gran personaje llamado Lucas. Pero también pueden conocer la historia de la ciudad, la historia naval, como el Museo Naval y Marítimo. También pueden conocer el Museo Histórico Natural, el Museo a Cielo Abierto. Y si quieren seguir esta ruta patrimonial cultural, caminen un poco más y van a llegar a la casa de Pablo Neruda, la Sebastiana. Este gran personaje que escribió muchos poemas, muchos libros y tiene una casa acá en esta ciudad, la Sebastiana, donde él escribió muchos de sus libros y que es muy importante. Y qué mejor frase que regaló Neruda a esta ciudad de Valparaíso es: te declaro mi amor, Valparaíso. ¿Recuerdan ustedes dónde comenzamos esta ruta patrimonial cultural? Justamente comenzamos aquí, en el ascensor El Peral, uno de los 15 ascensores que recorren este hermoso anfiteatro de la ciudad de Valparaíso. Por nombrar algunos: ascensor Artillería, ascensor Reina Victoria, ascensor Concepción, que fue el primer ascensor de Valparaíso, el verdadero ascensor y único que es vertical, el ascensor Polanco, y muchos más que conforman este hermoso paisaje de medios de transporte que hay acá en la ciudad de Valparaíso. Este en especial es del año 1902, fue el año de inauguración y no solamente traslada a los turistas, sino también traslada a los porteños que habitan en este hermoso cerro llamado Cerro Alegre. Otro medio de transporte típico acá en Valparaíso son los trolebuses, que del año 1953 e interrumpidamente han transitado las calles típicas de Valparaíso. Una anécdota: no han ido nunca a los cerros de Valparaíso, se han manejado más o menos entre la avenida Argentina y el sector puerto, donde estamos ubicados actualmente ahora. Parte de la historia de Chile comenzó acá en la ciudad de Valparaíso. Muchos monumentos importantes, monumentos públicos, monumentos arquitectónicos como el Arco Británico, el monumento al presidente Manuel Blanco Encalada o a la reina Isabel, se encuentran en la ciudad de Valparaíso. Uno de los más importantes, obviamente, es el monumento a los héroes de Iquique, que quizás ustedes lo conocen más popularmente como el monumento a Arturo Prat. Este monumento fue inaugurado 7 años después del combate naval de Iquique, el 21 de mayo de 1886. Este monumento es muy importante para la ciudad, para las Fuerzas Armadas, por muchos motivos, no solamente porque recuerda a estos grandes personajes, sino además porque aquí se encuentra la cripta donde descansan los restos de Arturo Prat y otros grandes héroes que son muy importantes para nuestra historia.
Valparaíso es una ciudad que mantiene muchas costumbres y muchas cosas típicas. ¿Cómo no nombrar un plato que nació acá en la ciudad de Valparaíso, las chorrellanas o las calugas de pescado? Pero también mantiene muchos personajes típicos, como el organillero, el burrero, el feriante, o un personaje que habita este lugar del Muelle Prat, el lanchero, que nos muestra desde el mar los 45 cerros multicolores con una visión totalmente diferente y muy linda a la vez. Como las mariposas que vuelan. Una ciudad con historia como Valparaíso tiene muchos mitos y leyendas. ¿Cómo no nombrar la Cueva del Chivato, la Vera Feliz, la historia de este gran personaje Emile Dubois o la historia de la diosa Temis, la que tenemos acá en este hermoso lugar? Cuenta la leyenda que había un comerciante de Estados Unidos que injustamente lo habían enjuiciado. Él, de una forma de escapar, huye de Valparaíso hace 100 años atrás y desde Estados Unidos manda de regalo esta estatua simbolizando la no justicia. Todo llegaba al puerto de Valparaíso, todo llegaba al puerto principal de la ciudad de Valparaíso. Pero fíjense ustedes que la original debería tener los ojos vendados para ser ciega, la balanza en alto para no equilibrarse para ningún lugar y la espada en alto para hacer justicia. Y como pueden apreciar ustedes, esta estatua no tiene los ojos vendados, no tiene la balanza en alto y no tiene la espada en alto. ¿Cuál es la anécdota de todo esto que a los turistas les llama mucho la atención? Que esta estatua podría estar en cualquier lugar de una ciudad, en una plaza, en un parque. Pero fíjense ustedes que lo divertido y llamativo para los turistas es que esta estatua, que simboliza la no justicia, se encuentra en la entrada principal del Palacio de los Tribunales de Justicia. Valparaíso de mi amor. Lo que han visto es parte del patrimonio cultural de Valparaíso. Su casco histórico, su arquitectura, su gente, costumbres y tradiciones, todo aquello que lo ha hecho ser merecedor de uno de los más grandes reconocimientos que puede recibir una ciudad, ser nombrado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Este es nuestro Valparaíso, el de todos los chilenos que gozan el privilegio de conocerlo, recorrerlo, disfrutarlo, admirarlo y vivirlo. Docentes y alumnos, en ustedes está la gran responsabilidad de asumir el compromiso de cuidar aquello que les pertenece. Los docentes, a través de la educación y la sensibilización de sus alumnos. Y los alumnos, valorando y protegiendo esta maravillosa riqueza cultural que han heredado. Pero la misión de todos es pensar en las futuras generaciones para que ellos, al igual que ustedes, puedan conocer parte de sus raíces, parte de su historia. En definitiva, el legado que ustedes serán capaces de heredarles.